Muy buenas tardes para todos. Es un honor para la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y para la Cámara Colombiana del Libro iniciar este 7º Encuentro Internacional de Periodismo, esta vez titulado Gabo Periodista, en homenaje a nuestro Nobel colombiano. Enfrentarse a la obra periodística de Gabriel García Márquez significa corroborar la inmensa labor que desarrolló a lo largo de los años y prácticamente en todos los géneros periodísticos. Hoy comenzamos entonces un recorrido cronológico y exhaustivo por los momentos más relevantes de su trabajo periodístico, desde los inicios en el Universal de Cartagena y el Heraldo de Barranquilla, hasta los tiempos de socio y fundador de medios como QAP y Cambio 16, pasando por la época del Espectador, Prensa Latina y Alternativa. También habrá espacio para una mirada a los trabajos literarios con un fuerte anclaje en el periodismo, como El relato de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada y Noticia de un secuestro. Y para destacar su legado a las siguientes generaciones de reporteros a través de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Damos la bienvenida a las universidades de comunicación social de la región centro que aceptaron nuestra invitación y hoy están con nosotros aquí presentes. Saludamos a los decanos, docentes, estudiantes que nos acompañan hoy de la Universidad Sergio Arboleda, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Fundación Universitaria Panamericana, Universidad del Rosario, Fundación Universitaria IMPAU, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Central, Universidad de Boyacá, Fundación Politécnico Gran Colombiano y Universidad Jorge Tadeo Lozano. Están invitados también a nuestras próximas jornadas, mañana viernes en el auditorio principal de la Universidad Externado, ubicado en el bloque G, y el sábado en la sala Tomás Carrasquilla, en Corferias. Damos inicio entonces a la primera sesión de esta tarde titulada Memoria Compartida, con la participación de Sergio Ramírez de Nicaragua, y queda con ustedes nuestro moderador Guido Tamayo. Bienvenidos. Aló. Bueno, muy buenas tardes y les solicito silencio y atención en esta sesión inaugural que va a marcar una ruta muy interesante en homenaje a Gabriel García Márquez. Hoy contamos para esta inauguración con la presencia de Sergio Ramírez. Voy a leer algunos datos mínimos sobre su obra y su hacer. Periodista, narrador, ensayista y abogado, Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua entre 1986 y 1990 tras el triunfo de la Revolución Sandinista y años después, en 1996, abandona la vida política. Es autor de numerosos libros por los que ha recibido galardones como el Dashiell Hammett 1990 por Castigo Divino, que fue llevada a la televisión colombiana por RTI, o el Internacional de Alfaguara por Margarita está linda la mar 1998. El último reconocimiento al conjunto de su obra fue el Carlos Fuentes que otorga el Gobierno de México. Fue amigo cercano de García Márquez y ha presidido el premio que lleva su nombre con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. En esta feria presentará su última novela titulada Sara. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por querer inaugurar este encuentro internacional de periodismo. Mil gracias, Guido. Muchas gracias. Empecemos por el principio, Sergio. Entonces, te propongo que nos comentes un poco cuáles fueron las circunstancias iniciales, en qué momento, en dónde, para conocer a Gabriel García Márquez. Claro, bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación y la oportunidad que me dan de hablar ante un auditorio tan vasto, compuesto por estudiantes de las carreras de periodismo en distintas universidades de Bogotá. El primer cuidado que tenemos es de no caernos de esta silla, que
Sí. No estamos tan acostumbrados, ¿no? Los de Macondo son riesgosos. Yo conocí a Gabo en unas circunstancias extraliterarias. En el año 1977 hacíamos los primeros intentos por el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua y se preparaba un alzamiento guerrillero que se proponía tomar distintos cuarteles de distintas ciudades en Nicaragua, y teníamos listo un gobierno provisional para sustituir a Somoza. A pesar de que el intento no era maduro, el gobierno estaba listo. Y yo recibí el encargo de venir a Bogotá a encontrarme con él y proponerle que él fuera a Caracas a buscar al presidente Carlos Andrés Pérez para que apenas este gobierno provisional pusiera pie en tierra en Nicaragua, porque el gobierno estaba en el exilio en Costa Rica, el gobierno de Venezuela reconociera al gobierno provisional, al gobierno revolucionario de Nicaragua. Y yo vine aquí y me reuní con él en los estudios de la RTI, donde en ese tiempo se estaba filmando La Mala Hora con Jorge Ali Triana y como director. Y yo me reuní con él en una de las oficinas de la RTI, que estaba llena de monitores de televisión y de aparatos de filmación. Él estaba directamente involucrado en esta filmación. Yo les puse, no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, yo les puse cuál era mi misión y él de inmediato dijo que sí, con mucho entusiasmo. Y recuerdo que llamó a una secretaria por el teléfono y le preguntó que si le podía reservar en el primer avión que saliera para Caracas al día siguiente. Y él fue a Caracas, habló con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez estuvo de acuerdo en reconocer este gobierno, que era un gobierno fantasma. Yo le dije a él que había 1.200 hombres sobre las armas que iban a tomar los cuarteles. Eso no era cierto. A duras penas llegaban a 60, 70, ¿no? Los muchachos guerrilleros que estaban dispuestos a meterse en esta empresa, que sí fue decisiva, porque esto es lo que se llamó la ofensiva de octubre del 77, y menos de 2 años después, en julio del 79, gracias a este primer empuje, al fin se pudo derrocar a la dictadura, porque entonces la insurrección comenzó a multiplicarse y ya no paró hasta el 79. Podríamos decir que este fue un fracaso en ese momento, pero abonó el terreno para que se crearan las condiciones de que la dictadura fuera realmente derrocada. Una vez que recuerdo yo que ya pasado el triunfo de la revolución, Gabo vino a Nicaragua por primera vez en 1980 a la celebración del primer aniversario y se hospedó en nuestra casa en Managua. Y recuerdo que una noche en una conversación me dijo, bueno, mira, tú me engañaste porque me dijiste que había 1.200 hombres y eso nunca fue cierto. En ese tiempo no había más que 70, 80 hombres dispuestos a ir a enfrentarse a la Guardia Nacional en los cuarteles. Entonces yo le digo, qué extraño reclamo de alguien que es el padre de la exageración, ¿no? Cuando en 100 años de soledad el número de muertos en la plaza de Aracataca nunca llegó a la cantidad que la novela dice, pero es la cifra oficial que ya quedó en los libros de historia. Entonces, esa fue la primera vez que nos encontramos. Claro. Y Sergio, en este momento ya mirándolo retrospectivamente, es inevitable encontrar una serie de similitudes en la vida de ustedes dos, tanto en su experiencia vital como en su experiencia profesional. Los dos narradores convencidos, los dos han ejercido el periodismo de manera apasionada también, los dos han militado políticamente, los dos han estado muy cerca del poder y de los poderosos,
Los dos han vivido el fracaso de ciertos sueños. ¿Cómo ves esa especie de coincidencias en la vida de ustedes dos? Bueno, la verdad es que Gabo tuvo dos vidas, ¿no? Una vida de la imaginación, comprometida con la invención de historias, esta transmutación que él hace de todo lo que es la tradición oral, narrativa que tiene el Caribe, tan evidente, tan fuerte, que la lleva a la letra impresa, y los lectores anónimos no hacen más que reconocerse en él, reconocerse en la palabra escrita, y tiene su vida de compromiso con la política, ¿no? Gabo siempre fue un hombre de izquierda, confeso, ¿no? Y luchó porque América Latina tuviera una identidad propia, lejos de los grandes poderes hegemónicos. Y siempre estuvo muy atento a este compromiso con la justicia, con la paz. Nunca le fueron extraños con la libertad, con la democracia. Y por eso él se involucró constantemente en política. Y el primer pie que él pone en la realidad es el de periodista. Tiene un pie en la imaginación y otro pie en la realidad, bajo este entendido de que la literatura de ficción es el territorio de la mentira. Es decir, la mentira es legítima, la invención vive de la mentira, de la exageración de la mentira. Pero por otro lado, en ese otro territorio donde tiene puesto el otro pie, es el de la realidad, en donde no puede haber mentira en el periodismo. Tiene que narrar los hechos tal como son percibidos de manera objetiva, pero no se puede inventar. Y en esto él fue muy riguroso en separar estos dos terrenos. Eso te voy a interrumpir para preguntarte sobre eso precisamente. ¿Por qué, con semejante imaginación tan portentosa que tenía Gabriel García Márquez, tú no crees que jamás se dio a la tentación de inventarse alguito en una crónica o alguito en algún texto para embellecerlo, para hacerlo más complejo, en fin, no sé? Esto es muy, si ustedes se fijan bien, es muy evidente en la escritura de García Márquez que uno reconoce la escritura novelística, la escritura de invención, de imaginación de Gabo, por el lenguaje. Es un lenguaje hiperbólico, es un lenguaje, digamos, retórico, muy de los cronistas de Indias. Él toma una frase y le da la vuelta entera. No es un escritor de párrafos cortos, como lo podemos ver en Hemingway, por ejemplo, que son de frases muy cortas, muy puntuadas. Gabo es hiperbólico, él le da vuelta a la frase y tiene esa propiedad literaria de construir la frase como un orfebre, y sabe dónde ir colocando los adjetivos en esta frase tan redonda, tan circular. Cuando entramos a leer sus crónicas periodísticas, su estilo cambia totalmente. Su estilo se desnuda, ya no hay exageraciones, no puede haberlas. Él busca esta objetividad. Evidentemente, son dos territorios que se alternan en él, porque él a la imaginación le presta elementos de la realidad objetiva del periodismo, sobre todo en esta ambición que él tiene siempre de ser exacto en los números. Él siempre, cuando dice en 100 años de soledad que llovieron 4 años, 3 meses y 2 días, estoy usando una cifra arbitraria, no la estoy usando de memoria, eso lo trae de la precisión que el periodista tiene que tener para darse a creer, es decir, trabajar con números objetivos, con números reales, con datos que se puedan sentir que son verdaderos. Pero esto de los lenguajes es muy importante. Cuando leemos la historia de un secuestro, está trabajando con datos, un cúmulo de datos, y va seleccionando aquellos que son atractivos para la narración, pero no está inventando nada. Llama mucho la atención que a veces se cuelan en historia de un secuestro algunas frases que son garciamarquianas, como por ejemplo cuando estas secuestradas no saben dónde están y están oyendo los ruidos del campo, y dice que de repente por una rendija o por una ventana ven que están pastando en el campo unos corderos pascuales.
Esto de los corderos pascuales es muy García Marquiano. Se lo está prestando a sus novelas, pero es un refilón, es una cosa muy puntual. Sí, profundicemos un poco más en eso, Sergio. Hablaste un poco del lenguaje, después podemos insistir un poco en lo del lenguaje, pero me gustaría saber, ¿tú qué crees que de su conocimiento de la técnica narrativa de ficción, qué es lo que él toma realmente para poder hacer su trabajo periodístico? ¿Cómo ayuda su trabajo periodístico? ¿Cómo le aporta su conocimiento en la ficción, en las técnicas narrativas, insisto, para hacer periodismo? Yo creo que Historia de un secuestro es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. En Historia de un secuestro hay lo que podríamos llamar una invención objetiva. Es decir, él ha reunido todos los datos, se ha sentado a hablar horas con los protagonistas de esta historia, con las víctimas, con gente que vivió los acontecimientos, y él hace uso de esto que décadas atrás había creado Truman Capote con su famoso libro, que seguramente muchos de ustedes como estudiantes de periodismo deben haber leído, A Sangre Fría, que es este estilo de periodismo que Truman Capote creó en los años 60, que es lo que se llama la real fiction, es decir, la ficción real, la ficción verdadera, donde Truman Capote narra un asesinato colectivo de una familia de Kansas. Entran unos muchachos asesinos, los matan a todos, y Capote llega a reconstruir después estos acontecimientos, y es como si él hubiera estado allí. Ese es el primer cambio que hay en la narración periodística, que es revolucionario. Es decir, el periodista que narra como si hubiera estado allí en unos hechos que ya pasaron y la verdad es que nunca estuvo. Y es lo que García Márquez hace en Historia de un secuestro. Es decir, nosotros estamos oyendo la narración de estos acontecimientos como si el autor hubiera estado allí. Cuando él comienza a narrar en este parque de Bogotá, a la hora que era, que estaba oscuro, que había unas lámparas que apenas brillaban, el clima que estaba haciendo, la velocidad, aquí ve el vehículo, dónde se sentó una de las mujeres, dónde se sentó la otra, por qué se sentaba allí. Esta es una reconstrucción de los hechos en base a lo leído, en base a lo investigado, pero es el testigo que está ficticiamente allí. Y eso es lo primero que tiene como elemento de inserción de la ficción, un relato que sin embargo nunca deja de faltar a la verdad. Es un relato que siempre está hablando de hechos objetivos, de las cosas como fueron, y no hay ningún milímetro de invención. La invención está en la forma de abordar el relato. Perfecto. Villoro, Juan Villoro, el gran escritor y cronista mexicano, señalaba también otro elemento característico de García Márquez, y es el humor. Decía que el humor era un elemento de resistencia, así lo mencionaba Villoro. ¿Tú qué categoría le das al humor en la escritura periodística, principalmente de García Márquez? Bueno, yo creo que el humor en la escritura es una forma de no comprometerse con la realidad y poder zafarse de la solemnidad, que es un riesgo permanente. Es decir, no comprometerse con los hechos ni con separándose de la narración y viendo la distancia. Bien, para poder ver la distancia, uno establece una intermediación, que es la intermediación del humor. Poder ver a distancia y ver con sentido del humor los acontecimientos para no tener que comprometerse en ellos. Pero cuando nosotros vemos esta chispa de humor brillar en la escritura periodística de García Márquez, es porque él se aparta del canon de la narración fría y siempre está buscándole un ángulo diferente, un ángulo novedoso. Y ahí sí está narrando como novelista, en el sentido de la escritura, no por el estilo ni por la invención, sino porque el novelista siempre está buscando ángulos que no sean trillados, ángulos distintos. Voy a poner de ejemplo una crónica de Gao, y es cuando él es enviado como corresponsal para cubrir la cumbre de los Cuatro Grandes en Ginebra.
Ahí están los jefes de Estado de las grandes potencias mundiales. Y claro, un periodista que está narrando desde su hotel tiene que narrarlo trillado porque él no está dentro de la sala donde se están llevando a cabo estas discusiones estratégicas. Está desde fuera. Y de repente un periodista que está desde fuera y tiene que saber lo que dijo Macmillan de Inglaterra y lo que dijo el Molotov de Rusia, pues no lo puede saber directamente. Entonces una de las cosas que Gabo hace en esa cumbre es no ocuparse de lo que están haciendo estos jefes de Estado dentro de la sala de sesiones, sino de lo que hacen las mujeres de los jefes de Estado. ¿Qué es lo que hacen en el tiempo que los maridos están dentro? Y eso le da un gran espacio de humor, de entretención al público y de una crónica muy atractiva, porque nadie se está ocupando de estas mujeres entonces. ¿A qué horas van a las tiendas? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué horas salen de los hoteles? Y yo ahí sí creo que él usa bastante de la imaginación periodística para poder meterse en las vidas de estas mujeres. Claro. Ayer se mencionaba precisamente también que él no podía ubicarse, digamos, en el punto de vista del lugar común, ¿no? Esa necesidad de desplazarse para mirar el acontecimiento desde otra parte. Yo creo que esa es una de las lecciones importantes también. Claro, esa ambición de apartarse del lugar común es muy importante y eso lo consigue él con un lenguaje distinto y con una manera diferente de narrar. Si nosotros vemos los acontecimientos que están narrados en 100 años de soledad, que es esta novela fundamental de su carrera literaria, nos vamos a dar cuenta que en la novela latinoamericana anterior a 100 años de soledad todo eso ha sido dicho, pero ha sido dicho de otra manera, ha sido dicho de una manera tradicional. La explotación de las compañías bananeras, por ejemplo, es un tema recurrente en la novela latinoamericana anterior a Gabo, en la novela latinoamericana de la primera mitad del siglo. Las compañías mineras, las compañías marineras, los enclaves bananeros. Miguel Ángel Asturias escribió 4 novelas sobre los enclaves bananeros, 3 novelas sobre los enclaves bananeros en Guatemala, en lo que se llama la trilogía del banano. El Papa Verde, el viento fuerte, los ojos de los enterrados, todo esto de la explotación bananera. Esto es parte también de 100 años de soledad, pero está visto desde otro punto de vista completamente diferente. Entonces esto del enfoque novedoso, tanto en contenido como en lenguaje, es lo que distingue la obra fundacional de García Márquez y es lo que hace también que su obra periodística sea novedosa. Claro. Ayer mencionaba a Leila Guerriero, la cronista argentina, decía que tenía obviamente algunas preferencias en la obra de García Márquez. Prefería, por ejemplo, El Coronel, no tiene quien escriba, etcétera. Y yo me preguntaba ahora, y quisiera transmitirte esa inquietud, Sergio, si a ti te hubiera tocado ser editor de García Márquez, editor periodístico, ¿qué sugerencias le hubieras hecho? ¿Qué le hubieras tachado? ¿Qué le hubieras recomendado? Bueno, yo tendría que haber sido un editor periodístico que hubiera tenido 17 años cuando Gabo tenía la edad que tenía de periodista. Hubiera sido una tarea completamente imposible. Pero yo no sé cómo lidiaron los editores con Gabo en sus escritos periodísticos. Yo creo que porque en ese tiempo no había esa lucha a muerte por los espacios que hay en el periodismo hoy. Es decir, y si volvemos a la crónica que inauguran los modernistas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estos grandes cronistas, que es cuando la crónica tuvo en América Latina su edad de oro, su primera edad de oro, la siguiente es la de García Márquez, con Rubén Darío, José Martí, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo. Una crónica de Martí o de Darío o de Nervo podía tener 2000 palabras y
y estas crónicas se iniciaban en la primera plana del diario La Nación, digamos, de Argentina, que es el periódico más grande de la América Latina, imprimía 200.000 ejemplares en 1890. Es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Los artículos de Rubén Darío arrancaban en la primera página del periódico, iban a páginas interiores y cubrían una plana completa. Es decir, no había esa lucha por limitar el espacio, esa lucha a muerte que hay entre el editor y el periodista hoy día. Y cuando García Márquez escribe este relato del náufrago, que la historia del náufrago famosa, que se publica por entregas en el Espectador, nadie le está negando el espacio, porque además está sucediendo algo que yo creo que ya sucede poco en el periodismo latinoamericano, que una crónica aumenta la circulación. ¿Qué es lo que pasó entonces? La gente buscaba como pan caliente el Espectador cuando venía en primera página y a 8 columnas este relato de la historia del náufrago, y la gente se arrebataba a los periódicos para poder leerla como si se tratara de una telenovela, como si se tratara de una novela por entregas. Hoy, desgraciadamente, la situación es la misma y las crónicas se han tenido que ir a refugiar a las revistas especializadas en crónicas, como Gato Pardo, como El Malpensante, como Etiqueta Negra, como Clinique, que son las revistas que publican estas crónicas sin limitación de espacio, mientras que en los periódicos eso es muy difícil, conseguir que a alguien le den más de 500 palabras para un escrito largo. O sea, ¿no te hubiera gustado ser editor de García Márquez? Hoy día. Hoy día. No, yo creo que en ninguna época ningún editor se pudo haber enfrentado a García Márquez. No le corregía nada. En fin, bueno, me gustaría que nos comentaras un poco esa crónica famosa que fue publicada en Alternativa acá, como en el 78 tal vez, sobre el asalto a la Casa de los Chanchos, se llama el golpe sandinista, que fue un asalto que hacen una serie de guerrilleros sandinistas al Palacio Presidencial. Pero cuéntanos un poco las circunstancias, porque sé que conoces muy bien esa crónica y además pues tienes muy claro que García Márquez desconocía profundamente Nicaragua entonces, y eso es muy interesante. Bueno, en Nicaragua hubo durante la lucha contra Somoza dos hechos que pusieron a Nicaragua en los mapas mundiales. Uno se dio el 22 de diciembre de 1974, cuando un comando guerrillero tomó la casa de un alto funcionario de Somoza, donde daba una recepción de Navidad, que estaba presente el embajador de los Estados Unidos, Thurman Shelton, los guerrilleros esperaron que el embajador se fuera, no querían crear conflicto con los Estados Unidos, tomaron la casa y secuestraron a los más altos funcionarios del régimen de Somoza, empezando por familiares de Somoza. Y esto fue una noticia que conmovió al mundo. Yo viví en Alemania entonces, viví en Berlín, yo tenía una beca de escritor en Berlín, y de Nicaragua no se hablaba poco de América Latina. Y cuando uno le preguntaban de dónde venía, si de América Latina, la gente decía, Pelé. Entonces, América Latina era conocida nada más por Pelé. Y un mediodía en la televisión estaba el nombre de Nicaragua, ponían el mapa de Nicaragua, las escenas del ejército de Somoza rodeando esta casa donde estaban secuestrados los funcionarios de Somoza, y de repente Nicaragua estaba en las noticias del mundo. De este primer secuestro, de este primer hecho que hizo que Somoza fuera obligado a publicar en todos los periódicos del país, por la radio, por la televisión, que se leyera un manifiesto de los guerrilleros donde denunciaban la represión terrible y la violación de los derechos humanos contra los campesinos en el norte de Nicaragua, y obtuvieron la liberación de los presos políticos y, por supuesto, que el comando saliera hacia Cuba, etc. Este primer hecho fue registrado por García Márquez, porque García Márquez escribió un guión de cine de una película que nunca se filmó, pero el guión está ahí,
que se llama El Secuestro, que lo hizo en base a entrevistas intensivas en Cuba con el comando guerrillero una vez que había salido con los presos y el propio comando hacia Cuba. Entonces está este primer antecedente, es una narración en forma de guión de cine. Entonces, para el segundo, es el hecho que ocurrió el 22 de agosto de 1978, ya cuando el clima de la insurrección contra Somoza venía creciendo, un año antes de su caída, que un comando guerrillero hizo un hecho realmente espectacular, porque en el Palacio Nacional de Nicaragua, en el centro de la ciudad, en el centro de Managua, la capital, en este Palacio Nacional estaba funcionando, había una sesión del Congreso Nacional que estaban aprobando el presupuesto. Entonces había senadores y diputados en sesión conjunta. Ahí funcionaba el Ministerio de Hacienda, funcionaba el Ministerio de Gobernación, funcionaban muchas dependencias gubernamentales y había ahí unas 3.000 personas a esa hora de la mañana. Entonces este comando guerrillero, disfrazados de soldados del batallón de élite de Somoza, la Escuela Básica de Entrenamiento de Infantería, disfrazados de estos soldados en camionetas que pintaron con los emblemas de la EBI, entraron por las puertas laterales del Palacio Nacional, sorprendieron a los vigilantes, se hicieron pasar como que era la escolta de Somoza, porque Somoza llegaba al palacio gritando, apártense que ahí viene el jefe, subieron las escaleras y tomaron el palacio en 10 minutos. Encadenaron las puertas y dejaron de rehenes a todas las 3.000 personas que estaban adentro. Entonces comenzaron a salir los rehenes civiles que no tenían nada que ver y por último quedaron secuestrados los diputados, entre ellos familiares de Somoza. El presidente del Congreso era primo hermano de Somoza y había otro sobrino de Somoza que estaba en una oficina gubernamental. Cuando registraron el palacio lo encontraron, lo llevaron al mismo lugar y entonces ese hecho conmovió obviamente al país y a la opinión internacional por la espectacularidad que tenía. Entonces Gabo, cuando el comando llegó a Panamá, ya con los presos políticos que también habían logrado sacar de las cárceles este comando guerrillero, en Panamá él estaba esperando la llegada del comando, él era muy amigo del general Torrijos, que gobernaba Panamá entonces, y él logró entrevistar a todos los guerrilleros, a los dirigentes del comando. Y de estas entrevistas intensivas escribió este extraordinario reportaje, que es uno de los grandes reportajes de Gabo, sobre la toma de la Chanchera. La Chanchera es el nombre en clave que tenía la operación. Es decir, la Chanchera era el Congreso de Somoza. Claro, y en días pasados que estuvimos leyendo con mis alumnos esa crónica, una de mis alumnas dijo, yo no sé si sea cierto, pero es un cuento. Me preguntó si eso había sucedido realmente, entonces constató radicalmente que era un cuento total. Primera constatación. Y la segunda, que en cada párrafo había muchísima información, muchísimos datos. La reconstrucción del palacio, que es el primer párrafo, que es muy largo, además es muy precisa, de tal manera que García Márquez combinaba perfectamente los encantos de la narración del cuento con los datos, con la información precisa. Y yo creo que también la capacidad de síntesis que tenían las imágenes, que son imágenes muy certeras. Hay un hombre que le da, el Palacio Nacional es un palacio neoclásico, de esta arquitectura republicana que fue muy común en América Latina a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero el de Managua fue construido después del terremoto de 1931 y por lo tanto es un neoclásico tardío, esto de los capiteles, de las columnas griegas o grecorromanas, y si yo no recuerdo mal, él lo llama a este palacio un palacio del neoclásico bananero, algo así, que eso es muy preciso, ¿no? El neoclásico de las repúblicas bananeras, ¿no? Y
Y eso que dice es cierto, tiene una cantidad de información, porque él con la libreta en la mano, con la libreta de reportero, y no olviden que Gabo siempre prohibía el uso de la grabadora, él decía que un verdadero periodista no usa grabadora, porque un verdadero periodista tiene que acordarse de los matices de lo que estoy yendo, y solo tiene que tomar notas en su libreta, que la grabadora mata al periodista, porque cualquiera puede ser periodista con una grabadora. ¿Por qué? Porque lo primero que hace, decía, es dejar de oír, porque como tiene la seguridad de que está grabando lo que el entrevistado le está diciendo, puede dejar de oír y se está perdiendo de los matices que la entrevista tiene, porque el entrevistado no solo habla, sino que hace gestos, pone caras, o donde pone las manos, y todo eso tiene que estar registrado, el tono de voz, si es seguro, si es inseguro, todo eso es parte de la entrevista periodística. Y ahí él, con su libreta, fue apuntando todo lo que los dirigentes del comando le decían, y por supuesto de eso nace que haya datos que parecerían de invención. Por ejemplo, Hugo Torres, que era el tercero al mando del comando, a quien yo conozco bien, le decía de que en determinado momento él se estaba durmiendo, porque tenían, desde la noche anterior que estaban preparando el asalto, desde que se disfrazaron, que los rasuraron como si fueran soldados de la EBI, ya no volvieron a dormir, ya habían pasado 24, 48 horas, y él dice que de pronto él se dormía de pie y él sabía que se estaba durmiendo porque de repente oía pasar trenes. Oía pasar trenes en un lugar donde no pasan trenes. Y él decía, ¿y de dónde salieron esos trenes que están pasando, no? Y eso lo copió Gabo en su libreta y lo pone ahí, que este hombre que se estaba durmiendo oía pasar trenes. Y que eso fue lo que decidió apresurar las negociaciones, porque sabían que si seguían ahí sin dormir, no iban a poder estar alertas. Tú has dicho, comillas, la verdadera revolución que consiguió Gabo, de las que intentó, fue la de la lengua española. Cuéntanos un poco sobre esa gran revolución que hizo Gabo con el lenguaje. Bueno, lo primero que se me ocurre a mí decir es de que yo creo que yo lo había mencionado antes, y es que Gabo tiene esa gran virtud de transformar el lenguaje oral en lenguaje escrito. Ayer decía Salcedo algo muy cierto, y es que en el Caribe, de donde yo también vengo, las noticias están en el aire, la invención está en el aire, las historias se están contando siempre. Uno siempre está oyendo contar historias en las ruedas de amigos, en las ruedas familiares. Yo a la hora del almuerzo en mi casa, en el pueblo donde nací, mis padres estaban contando historias y eran siempre las mismas historias. De manera que uno llegaba a aprenderlas de memoria. Los tíos estaban contando historias, los abuelos estaban contando historias en las tertulias del parque, en el billar, en la barbería. Siempre se estaban contando historias. Entonces uno vive rodeado de historias que nada más es que cazarlas en el aire si alguien tiene el oído de narrador. Entonces lo primero que hizo Gabo fue devolverle a la gente las historias que la gente le había contado y ponerlas por escrito. Eso de convertir el lenguaje oral en lenguaje escrito, él lo hizo con una gran precisión de dominio del lenguaje. Yo no creo que haya otro escritor en la lengua castellana que haya dominado también el uso de los adjetivos, que eso parece una cosa tan sencilla, pero los adjetivos de Gabo son muy certeros. Sabe cuándo una frase merece un adjetivo y sabe dónde colocarla. Y uno escucha que ese adjetivo es una síntesis de lo que esa frase, cómo tiene que ser calificada una palabra y de lo que esa frase tiene que representar. Entonces ahí hay toda una revolución en el idioma, eso que yo decía antes del lenguaje elíptico, que da vuelta, el lenguaje que siempre se está mordiendo, la frase que siempre se está mordiendo la cola. Entonces esa innovación crea un lenguaje tan potente que se vuelve inimitable. Es decir, el que quiere escribir como García Márquez necesariamente termina imitándolo.
no es posible ser influenciado por el lenguaje, ni por la forma de concebir las historias de García Márquez, porque hay muchos escritores en América Latina que se beneficiaron de ese lenguaje y hicieron un gran negocio sabiendo imitarlo. Pero en este sentido, el lenguaje de García Márquez y la manera de abordar las historias viene a ser irrepetible. Irrepetible. Y creo que de todas maneras vamos a hacer algunas preguntas, ¿cierto?, del público, me imagino. Pero sí quisiera hacerte otra pregunta. Mientras que preguntan ustedes, mientras que piensan su pregunta, y es, Sergio, tú novelaste al gran poeta Rubén Darío. ¿No te da la tentación de novelar un día a García Márquez? Esa vida tan curiosa y particular de Gabo también. Yo creo que se han escrito excelentes biografías de García Márquez, ¿no? Biografías muy completas, muy precisas. Yo no sé, quizás alguien que quiere escribir alguna vez una novela sobre García Márquez, eso tendrá que ocurrir dentro de medio siglo, por lo menos, ¿no? Para ver a García Márquez cómo se va a ir quedando en la mítica latinoamericana, cómo se va a ir volviendo una figura de la imaginación, saliendo de la realidad para entrar en el reino de la imaginación, algo que ya empieza a ocurrir, pero eso es un fenómeno que va a madurar en el futuro. Ahora se oye tanto hablar de García Márquez que se están escribiendo, de hecho, muchas fantasías y ficciones sobre García Márquez, porque ahora que ha muerto, mucha gente inventa alrededor suyo, ¿no? Sí. Empezando todavía, ¿te acuerdas en vida de Gabo, de aquella famosa carta de despedida, ¿no? Que en un lenguaje muy melífluo y a veces un tanto cursi, Gabo se despedía de la vida la primera vez que se enfermó de un cáncer. Y eso era el mensaje de un ventrílogo que le había escrito para su propio muñeco. Eso se descubrió después. Y Gabo se llegó a reunir con el ventrílogo en México. Porque es que Gabo de repente, él reaccionó diciendo que él jamás escribiría una cosa tan cursi. Claro. Y entonces el dueño del muñeco, el ventríloco, reaccionó diciendo, bueno, yo no quise ofender a García Márquez, yo lo respeto mucho, pero esto yo lo escribí para mi muñeco, yo nunca pretendí que se lo adjudicaran a él. Entonces eso lo tocó mucho a Gabo y él buscó cómo reunirse con el ventríloco y se reunieron. El autor de esto que le había escrito para el muñeco y Gabo al quien le habían atribuido esta frase. Esto lo menciono porque es parte de la imaginación que ya comienza a entrar en la vida de Gabo. Totalmente. ¿Cuál sería la principal lección del Gabo periodista? La principal, la primordial, la que más le pudieras compartir a todos estos estudiantes de periodismo. Bueno, hay una frase que la Fundación de Periodismo, del Nuevo Periodismo para Iberoamérica, utiliza como lema, que a mí me parece que es muy importante, y es cuando Gabo dice que la ética debe ser al periodismo como el vuelo del moscardón, como el ruido que hace el moscardón al desplazarse, es decir, dos cosas que son inseparables, la ética y el periodismo. Y esto de la ética quiere decir mucho. Lo primero de ello es separar la mentira, separar el grano de la paja, y que el periodismo no admite la mentira. Por lo menos la intención del periodista siempre tiene que ser la objetividad y nunca mentir ni por gusto propio, ni para adornar su crónica o su escrito periodístico, ni para denigrar o rebajar a alguien, mucho menos, ¿no? Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna pregunta? Finalmente tendremos por allí. Por favor, ¿hay algún micrófono por allí? Sí. Sí, claro. Es que necesitamos el micrófono porque como estamos grabando, entonces, de las crónicas, Sergio, mientras que llega el micrófono, de todas esas épocas
de los textos periodísticos, esas diferentes épocas de él, ¿cuál es la época que más te gusta, la que sientes más cercana? Bueno, es que todas tienen su propio encanto, ¿no? A mí me parece que de la primera época la historia del náufrago es extraordinaria, es decir, porque es un periodismo que no se hacía en América Latina entonces. Y yo creo que todavía Gabo ahí se limitó a escribir esta crónica como si fuera salida de los labios del náufrago, escribirla en tercera persona, es decir, en la persona del náufrago. Eso no lo hubiera hecho 30 años después, pero esa crónica tiene un encanto maravilloso, un encanto enorme. Y luego está su etapa madura, final, que es el de la historia de un secuestro, y están sus crónicas tan redondas antes de que él dejara de escribir crónicas que se publicaban en el diario El País. Esas son crónicas de una gran madurez. País y El Espectador salían simultáneamente. Germán, por favor. Maestro, buenas tardes. He sabido que... Acá. Primera fila, ahí en Moscardón. Estaba mirando más lejos, ¿no? Que usted está trabajando una nueva novela donde su protagonista, Dolores Morales, va a meterse nada más y nada menos que con el tema del canal interoceánico de Nicaragua. Ese es un tema de gran impacto para el continente en general y para Colombia en particular. En una pequeña, digamos, un pequeño paréntesis de lo que estamos hablando en torno a Gabo, me gustaría mucho saber cuál es su visión de ese tema. ¿Cómo ve usted esa obra que para muchas personas es una defecio, un despropósito que va a acabar con el lago Nicaragua, que es un acto delirante y un poco peligroso? ¿Cómo lo ve una persona como usted, que ha estado ya involucrado en el gobierno, en las más altas responsabilidades? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, yo creo que la gran ventaja que tenemos los escritores en América Latina es que las invenciones se nos presentan ya hechas. Y a veces el lector piensa que somos autores de las invenciones y la realidad nos las entrega completa. Y uno de estos casos es la historia del canal por Nicaragua, que es un verdadero cuento chino. De repente aparece un personaje que se llama Wang Jing, que es un empresario de telecomunicaciones. En China hay millones de millonarios, ¿no? Es un país tan grande y este millonario está en la cola de los millonarios, no es ni siquiera de los millonarios medios. Y de repente aparece en Nicaragua que va a montar una empresa de telecomunicaciones. Hace 5 años nunca invirtió un centavo, nunca levantó una antena, nunca puso un clavo. Y de repente el país, el Congreso Nacional, el presidente de la República, le terminan entregando una concesión de 100 años y una declaratoria de extraterritorialidad sobre una inmensa parte del territorio que incluye el Gran Lago de Nicaragua para construir un canal interoceánico de 300 kilómetros de largo en 5 años de plazo. Entonces aquí ya comienza la fantasía a invadir la realidad. 50.000 millones de dólares van a serían invertidos en 5 años de plazo. Sería el movimiento de tierras más grande del mundo, sería el canal interoceánico más largo del mundo, de 300 kilómetros, todo lo más grande del mundo. Y el canal nunca se comenzó a construir. En diciembre anunciaron con gran pompa el movimiento de maquinaria que era para reconstruir un camino de 30 kilómetros que llevaba a uno de los lugares donde se iban a comenzar las obras. Después Wang Jing salió diciendo que el capital lo iba a obtener sacando acciones a la bolsa. Cualquiera puede imaginar cómo reaccionaría la bolsa internacional frente a un inversionista que llega a pedir 50.000 millones de dólares en el aire, es decir, ¿quién va a comprar esas acciones? Entonces, no es más que un gran fraude, ¿no? Yo lo que no sé es qué hay detrás todavía. Eso va a ir saliendo con el tiempo, pero siempre ha sido un gran fraude. Y por supuesto es un tema que tiene que ir necesariamente a dar una novela porque viene de la novela. Buenas tardes. Mi nombre es Silvio Posada Castaño, periodista empírico, con 45 años en el ejercicio de la profesión.
felicito a estos jóvenes, los felicito. Dos preguntas muy breves. Una para el moderador, obvio, y otra para Sergio. La primera, ¿cómo hizo el sandinismo para llegar al poder en Nicaragua sin meterse con la población civil? Eso fue un acto que todo el mundo se conoció con ustedes. Yo hablé varias veces con el presidente Carlos Andrés Pérez, hablé con él varias veces, y él me pidió la pregunta: ¿cómo hicieron ustedes para llegar al poder sin meterse con la población civil? Y para Guido, magnífico anfitrión y moderador, ¿usted cree, Guido, que en el actual proceso que tenemos en Colombia nosotros, como estamos, que es una confrontación de ya se nos ve la mano, ya se metieron con la población civil, ¿usted cree que en Colombia sí vamos a lograr la paz? Por supuesto, le agradezco la pregunta y ahora se la contesto afuera porque el invitado es Sergio Ramírez. Yo tengo mi opinión y se la daré con mucho gusto a la salida. Sergio, contesta lo de la población civil en Nicaragua. Yo creo que la revolución en Nicaragua y derrocar una dictadura familiar de 50 años, de medio siglo, se dio no porque el sandinismo actuara sin la población civil, sino porque fue una empresa de la población civil. Es decir, fue el pueblo que se armó para derrocar a la dictadura. No fue una columna guerrillera que de repente bajó de la montaña y fue recibida con vítores en las calles de Managua. No, era la misma gente que se vistió de guerrillera. Los jóvenes de Nicaragua, por muy distintas circunstancias, la última de las cuales es que en los meses finales de la dictadura, ser joven se volvió un delito. Y los jóvenes que eran encontrados en la noche, en la calle, eran fusilados sin más trámite. Entonces, los jóvenes no tenían más defensa que irse a vestir de guerrilleros y armarse, ya en la última etapa. Entonces fueron los civiles disfrazados o vestidos de guerrilleros los que hicieron la guerra en Nicaragua. Y estas son circunstancias que no son fáciles de repetir. Cuando un movimiento guerrillero como el que se dio en Nicaragua no tiene como retaguardia a la población civil, cuando un movimiento guerrillero no sabe que en cada casa tiene un amigo y que en cada casa habrá un joven dispuesto a ir a tomar las armas, eso no podrá prosperar nunca. Yo me voy a atrever a hacer una modificación con la pregunta que usted hace, el colega periodista, y tú dijiste una cosa muy interesante, me quedó sonando y creo que tiene que ver muchísimo con la comprensión del término paz, que también está tan manoseado. Y es algo que decías, y es que la paz o algo así es cuando entendamos la mirada del otro, cuando entendamos lo que dice el otro. Sí, yo creo que un entendimiento, en primer lugar creo que, ya me voy a meter a hablar de esto, pues, pero un entendimiento solamente se puede conseguir cuando se está consciente de que un proceso de paz está lleno de dificultades muy grandes. Y un proceso de paz nace de una polarización, nace de un encontronazo social. Y yo recuerdo que cuando llevamos adelante el proceso de paz en Nicaragua, después de 10 años de guerra, todo el periodo de la revolución estuvo acompañado siempre por la guerra, porque se levantaron los contras, primero apoyados por los antiguos soldados de la Guardia Nacional, pero después ya fue una población civil la que se alzó contra la revolución, sobre todo campesina. Y entonces la negativa al entendimiento siempre fue cerrada de las dos partes. Nosotros desde el gobierno alegábamos que jamás íbamos a hablar con los insurgentes de la contrarrevolución y tuvimos que tragarnos nuestras propias palabras. Terminamos hablando y uno sabe que cuando se siente en una mesa de negociación tiene que hacer concesiones que nunca se imaginó que iba a hacer. Y ese es el principio de la paz, saber que en una mesa de negociación siempre hay que hacer concesiones y que uno no puede decir que está dialogando con el demonio de ninguna de las dos partes, sino con alguien con el cual necesariamente tiene que llegar a entenderse. Sin eso no hay ninguna posibilidad de la paz. Muchas gracias. ¿Habrá una pregunta final de algún alumno de la facultad? ¿Alguna pregunta? Sí.
Sí, dale. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a Sergio y es que él comentaba que una consecuencia de la grabadora es que ya no se oye, ya no se presta atención al entrevistado. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de conocimientos psicológicos se deben tener en cuenta a la hora de entrevistar? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta además de los gestos, de los movimientos, de los rasgos que tenga nuestro entrevistado a la hora de plasmarlo en un texto para poder realizar un tipo de retrato pictórico o social de nuestro entrevistado? Yo creo que lo primero fundamental es saber a quién se va a entrevistar. Si un periódico o una revista comisiona a un periodista de ir a entrevistar a alguien, el primer deber está en saber de quién se trata, investigar a esa persona, y cuando uno se sienta frente al entrevistado, saber con quién está hablando, cuáles son sus antecedentes, cuál es su historia, si es posible, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y por eso que Gabo insistía en esto de la libreta en lugar de la grabadora, para poder observar al entrevistado y para poder apuntar sus rasgos fundamentales y no confiarse en que todo va a estar en la grabadora y que uno solo va a llegar a transcribir transcribir la grabación cuando llegue al periódico. Es decir, para un buen periodista el entrevistado es un personaje y uno tiene que ver al personaje como escritor. No hay que olvidar que el periodista también es un escritor, y mientras más literario sea el escritor, es decir, que con estos métodos de investigación y de escritura, mientras más literario sea el periodista, mejor será su escritura. El periodista también es un escritor. ¿Oyeron? Ok. ¿Ya otra pregunta más o está bien? Bueno, les agradezco mucho y especialmente a Sergio. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado.